Hoy día estamos 14 de junio del 2023. Nos toca revisar la primera carta del libro, de la epístola a los Corintios, capítulo 6. ¿Osa alguno? ¿Se atreve alguno? Osar es hacer algo atrevido, no necesariamente correcto, ¿sí? Puede ser valiente, pero en este caso es ¿cómo te atreves a hacer eso? ¿Cómo osas hacer eso? Cuando tiene algo contra otro, y está hablando de la familia, cuando tenemos una dificultad, una diferencia, algo entre hermanos, acá está hablando para la iglesia, ojo, o sea, para nosotros que somos hijos de Dios y todos hermanos en Cristo, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Injustos, acá está usando la palabra, es injusto es aquel que no ha sido justificado. No injusto porque cuando decide va a decidir en forma injusta, desde el punto de vista legal. No. Injusto significa que todavía no ha sido justificado por Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a buscar la ley o que nos controle alguien que no es un hermano? ¿Cómo podemos dejar las cosas hacia afuera? A eso se está refiriendo, lo voy a explicar más. ¿Cómo ir a juicio delante de los injustos, no justificados por Cristo, y no delante de los santos? Santos nuevamente no es perfecto. Somos todos nosotros en la familia de Dios santos porque hemos sido santificados en Cristo, no que somos perfectos para nada, ¿no? Hemos sido limpiados para poder entrar al reino de los cielos. Ok, ya lo sabemos eso muy bien. ¿O no sabéis que los santos, nuevamente no los perfectos, aquellos que están en Cristo, que forman el cuerpo de Cristo, han de juzgar al mundo? Cuando revisamos Apocalipsis y otras partes, figura que el cuerpo de Cristo, Cristo como cabeza y la iglesia como cuerpo está sentado al costado del Padre, juzgando a la gente. Y juzgando no significa criticando y castigando. Juzgando es viendo qué cosa es lo que necesitan o qué cosas han hecho para colocar cada uno en su puesto, premiar al que necesita o cualquier forma al respecto. Rosy, recibe, por favor. Eh, Ok, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y los santos somos nosotros. ¿Qué tal responsabilidad? Entonces, ¿cómo damos cara, no? Y si el mundo, pregunta Pablo, y si el mundo, o sea, toda la creación, ha de ser juzgada por vosotros, por nosotros, ¿somos acaso indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Por qué tenemos que buscar, cuando tenemos lío entre nosotros, estamos hablando ahora dentro de la iglesia, a otras personas afuera cuando no deberíamos? Si estamos ungidos por Dios, si pertenecemos al cuerpo de Cristo, ¿no deberíamos resolver las cosas nosotros mismos? ¿No? O sea, si tienes una pareja, por ejemplo, ¿no? Y tiene una discusión, te vas a ir a la policía a denunciarlo, al juez, para sacarlo, en vez de arreglarlo entre nosotros. No digo que no hay que hacerlo a veces, por favor. Esa es otra circunstancia, puede haber mucha violencia y es necesario hacerlo, pero en general no se resuelve en casa. ¿Ok? 3. ¿O no sabéis? Encima dice, que hemos de juzgar a los ángeles, porque hay ángeles que han obedecido, ángeles caídos. Acuérdense que el juicio es para premio y para castigo, no es un juicio frente para condenar. El juicio, nosotros pensamos, si vamos a juicio para meterlos en la cárcel o matarlos o castigarlos. El juicio es para determinar qué es lo que cada uno merece por sus acciones, por sus obras, ¿no? Entonces nosotros vamos a pasar también por un juicio, dice la Biblia, ¿no? Por el tribunal de Cristo. Cuando morimos pasamos al tribunal de Cristo y Cristo se presenta diciendo, yo ya pagué por él. Entonces entramos al reino y luego por nuestras obras somos premiados. No entramos por nuestras obras, entramos por la gracia de Dios por medio de la muerte de Jesucristo que le hemos aceptado y somos premiados por nuestras obras. Qué diferente. La entrada es por gracia, por conectante, ¿no? Entonces repite de nuevo. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Lo que nos está diciendo es, nuestra función, nuestra misión es ser el cuerpo de Cristo. Entonces debemos empezar a andar como cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo tenemos que trabajar de tal forma que podamos hacer las cosas correctas acá, no cuando lleguemos al cielo y aprenderemos, no, comencemos a trabajar así ahora, ¿ok? Muy bien. 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Ok, ¿quién es una persona que se estima en la iglesia? No es el que tiene más plata, no es el que tiene mejor coeficiente intelectual,
es aquel que se está dejando llevar y guiar y corregir por nuestro Padre, por el Espíritu Santo. Entonces vemos en su accionar, en sus obras, en su hablar, que es digno, ¿no es cierto? Esas son las personas de estima, no necesariamente el que da las clases o el pastor, que puede, la mayor parte de las veces lo es, pero no necesariamente lo es. Entonces, ¿quién tiene que juzgar a aquellas personas que han demostrado? ¿Cómo sabemos esto? Hechos los apóstoles. En un momento dado había una discusión entre los creyentes y sobre la administración de a quién le tocaba la comida, a quién le tocaba tal cosa, entre los que eran de origen griego, los que eran de origen judío. Entonces Pedro con los apóstoles dijo, momentito, esto no puede seguir así. Así que tráiganos un grupo de hombres fieles, llenos del Espíritu Santo, y les vamos a dar a ellos el trabajo de ser diáconos, o sea, ser administradores. Entonces, ¿quién es digno? Alguien que merezca, porque se le reconoce que el Espíritu Santo está actuando en su vida para que pueda ser el administrador. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que juzgar? O que para juzgar es los que son de estima. Entonces, no hay que coger a alguien de menor estima, sino alguien que realmente está lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, nuevamente, nuestro trabajo es trabajar en conjunto, limpiarnos, ayudarnos a apoyarnos. Y si hay algún conflicto en la iglesia, hablar para poder limpiarlo y arreglarlo. ¿Sí? Y ahora, cuando hablo de iglesia, nuevamente no es denominación, es el cuerpo de Cristo en general. ¿No es cierto? Y ahora en el versículo 5 dice, para avergonzar, lo digo. Quiere decir es, oye, esto que están haciendo es pésimo. ¿Cómo van a hacer eso? Deberían tener vergüenza de buscar justicia fuera cuando lo pueden ustedes arreglar en amor y en el Espíritu Santo y con la palabra del Señor. Ok. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Realmente juzgar es llegar a una armonía entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleiteen en juicio y esto ante los incrédulos. Está hablando Pablo que en Corinto había una disensión muy fuerte entre ellos y discusiones y muchas cosas más que ahorita vamos a seguir en el capítulo, muchas cosas que estaban bastante mal. Ojo, habían recibido a Dios, habían recibido a Jesús como Salvador y aún así se estaban portando bastante mal. Pero Pablo los declara santos, los declara hermanos, los declara familia. Igual somos nosotros, pero tenemos que, ese es el asunto en este capítulo, es darnos cuenta que hay cosas que estamos haciendo mal y tenemos que recapacitar para actuar como debemos hacer, como santificados por Dios, ¿sí? Ellos estaban llevando los juicios a los que no eran cristianos para que le resolvieran las cosas, en vez de resolverlos. O sea, que separaran hermanos y decían, oye, esto está mal, tienes que corregir, tienes que pagar, tienes que hacer estas cosas para llevar bien las cosas. Ahora, si la cosa ya se sale dentro de la iglesia de Cristo y no las puede solucionar, ahí, bueno, por ley tienes que recurrir afuera. Pero ¿no deberíamos tratar de solucionarlo por dentro? Ok, ¿qué más dice? 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, ¿deberíamos engañar a un hermano, robarlo, estafarlo? Para nada, ¿correcto? Ok, pero ahora Pablo habla del otro lado. A un hermano que está mal y está estafando, se está robando. Dice, en Cristo, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? En otras palabras, no deberías buscar sufrir en el sentido, aguantarlo, pero aguantarlo no para que el otro siga cometiendo pecado, no, porque tenemos que odiar al pecado, llamar al pecador, pero inmediatamente llevarlo a juicio o buscar por qué está pasando eso para poder corregirlo, ¿no? Entonces, sufrir el agravio no significa, bueno, pues si me van a robar, que me sigan robando. No, no, no. Esta palabra sufrir es recibirlo para actuarlo, no eh, para dejarlo pasar nada más, pero actuar en amor, correcto, en el amor de Dios. Ahora dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea que era no solamente no recibir, sino encima hacer cosas, lo mismo hace los demás. Había un conflicto muy grande dentro de la iglesia de Corinto, ¿ya? Muy grande. De esto está hablando Pablo. Entonces Pablo lo está recriminando fuertemente. Y les dice una vez más, ¿no sabéis que los injustos, nuevamente injustos, aquel no salvo, no heredarán el reino de Dios? Para entrar al reino de Dios, tiene que haber ¿qué? Ser salvo.
Nuevamente, la salvación es por gracia. Entonces dice acá, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lo voy a revisar entre un ratito de nuevo. Voy a leer un poquito más antes de regresar ahí, ¿eh? Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces vamos a revisar esto un momentito. No es que por rato podemos ser avaros, poder decir una cosa mala, lo hacemos, ¿no es cierto? Entonces dice, ya habéis sido lavados. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, o sea, lo que está hablando es, nosotros ya no somos ladrones, no somos avaros, no somos adultos, podemos cometer un pecado, sí, pero ya no somos. Este es un concepto bastante diferente. En el momento que recibimos a Cristo, hemos muerto al pecado y hemos nacido de nuevo. Ya somos ciudadanos del reino celestial. Seguimos cometiendo errores, pero ya no somos ciudadanos del mundo. ¿Me dejo entender? Ya no somos ciudadanos del mundo, ya no somos idólatras. Podemos cometer idolatrías, pero ya no somos. ¿Me entiende? Ya somos hijos de Dios. Este concepto es importantísimo entenderlo. Entonces, esto está hablando de todo aquel que está en el mundo, que no ha recibido a Cristo, tiene alguno de estos títulos. Estos títulos son los títulos de la nacionalidad de que es uno antes de entrar a la nacionalidad del reino de Dios. Ya no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del reino de Dios. Esto significa esto. ¿Ok? ¿En qué está diciendo? Que cómo ustedes vais a buscar a los pecadores, y pecadores no significa que nosotros no cometemos pecados, porque el pecado máximo, ¿cuál es? Jesús lo dijo bien claro. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no han creído en mí, o sea, no me han recibido a mí como Señor. Pecado nuevamente es error, fallar el blanco. Entonces, el gran pecado es no recibir a Cristo. Ya les he explicado que no eso significa que se van a ir al infierno, no, significa que están en el gran error, ¿sí? Y mientras no se corrige ese error, no tienen la puerta de entrada al reino de los cielos, que lo hemos discutido en otras clases previamente, en que no vamos a entrar ahorita. Entonces nos está diciendo nosotros, ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Somos ciudadanos reverenciales. Nuevamente, si eres ciudadano del reino superior, ¿cómo vas a buscar el reino inferior para que te juzgue y te arregle las cosas? No deberíamos. Que a veces lo hacemos, y con frecuencia es otra historia, pero no deberíamos. Eso es lo que está diciendo Pablo ahorita. Deberíamos pasar a un nivel superior. Y eso es lo que tenemos que entender que somos, ¿no? Ok. Una vez dicho esto, Pablo entra en otro tema diferente y declara algo muy fuerte. Todas las cosas me son lícitas. Como ya soy libre en Cristo Jesús, puedo hacer las cosas. ¿En qué se basa esto? Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Pedro tiene una visión en que aparece una gran manta con muchos animales, impuros e puros, o sea, los que se podían comer por los judíos, lo que no se podía comer, y una voz que le dice, Pedro, mata y come. Y Pablo decía, perdón, Pedro dijo, yo nunca he comido algo impuro. Y una voz que le dice, no digas que es impuro lo que yo he purificado, lo que yo he limpiado. No digas que es sucio lo que yo he limpiado. Entonces está diciendo, todo ha sido limpiado por Cristo para nosotros. Okay. Pero no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Nuevamente esto aprovecha mi cuerpo, aprovecha la iglesia. O sea, nosotros debemos hacer las cosas siempre pensando en el provecho para el reino de Dios. Somos administradores de una gran empresa. Hemos hablado de eso, de que Jesús, cuando tenía 12 años, dijo, no sabéis que tengo que estar en los negocios de mi padre, en la empresa de mi padre. ¿Para qué? Para llevar a más gente a convertirse a la familia del rey, la familia de Dios, y tenemos la gran familia que es la iglesia, ¿no correcto? Entonces, Pablo dice bien claro, hay muchas cosas que puedo hacer. Por ejemplo, puedo tomar vino, puedo tomarme 3, 4 copas al día, pero ¿me conviene?
¿Me voy a dejar dominar por el vino, aunque sé que puedo tomar vino? Pero si voy a hacer tropiezo, no lo hago, ¿sí? Eso lo explica más en otra carta, pero aquí vamos a ver, no me dejaré dominar de ninguna. Porque si me dejo dominar, ¿qué significa? Que es mi amo. ¿Quién es mi amo? Mi Padre, mi Dios. Si alguna cosa me domina, esa cosa que me está dominando se convierte en mi Dios. ¿Y qué estoy haciendo? Idolatría, fornicación. Hoy te voy a explicar qué cosa es realmente fornicación e idolatría, ¿eh? Ok, versículo 13. Las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas. O sea, la comida rica es para el vientre. Y Dios ha hecho el estómago y la barriga y todo nuestro sistema para que podamos disfrutar también de lo que comemos. No tiene nada de malo eso. Pero recuerden, tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Destruir acá suena como, pucha, que Dios no va a ser basura. No, destruir, en esta palabra es que el sistema que tenemos ahora de nuestra vida con este tipo de cuerpo, con este tipo de universo que existe, va a cambiar. En Pedro se habla claramente que en un momento dado, después de los 1000 años, el milenio que van a venir después que Cristo regrese y va a venir un juicio final, pero en ese momento Dios dice que va a destruir todo el universo y recrearlo, no destruirlo en el sentido de basura, sino desaparece y vuelve a crearlo, como por fuego, y una nueva tierra y un nuevo cielo. Ese es lo que está anunciado también en el Apocalipsis, un nuevo cielo, una nueva tierra. Pedro lo explica un poquito más, ¿no? Cuando revisemos Pedro lo vamos a revisar con más cuidado. Entonces, el sistema de ahora, que nosotros podemos verlo como el que manda, no manda, el que manda es Dios. Entonces, tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Lo que ahora vemos como algo importante, no va a ser más. Entonces, no podemos apoyarnos en eso, que es lo único que no va a fallar, nuestro Dios y la roca que es Cristo, ¿no? Ok, pero ahora advierte, tanto el uno como los otros destruirá a Dios. Pero ojo, ojo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Vamos a explicar bien claro dentro de un ratito qué es fornicación, ¿ya? Pero todavía entremos. O sea, fornicación no es para el cuerpo, no es para nosotros. O sea, nosotros no debemos fornicar. Nuestro cuerpo es para Dios y Dios para nuestro cuerpo. Y Dios, dice el 14, que levantó al Señor, de nuestro Padre que levantó a Cristo, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿A Cristo cómo lo levantó? De un cuerpo mortal a un cuerpo especial, ¿se acuerdan? Cristo podía atravesar paredes, podía seguir comiendo, pero un cuerpo que se transportaba para otras cosas es un cuerpo que no muere, es un cuerpo que no se pudre, que no se malogra y que tiene una serie de dones naturales en él, que son diferentes de lo que tenemos ahora, ¿correcto? Y Dios dice que nos va a levantar con el mismo tipo de cuerpo que tuvo Cristo cuando resucitó. Esa es la promesa bíblica, el mismo cuerpo que tuvo Cristo cuando resucitó. 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? O sea, nosotros, cada uno de nosotros somos pedazos del cuerpo de Cristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? O sea, el mundo en general está prostituido. Vamos a ver eso dentro de un ratito. Vamos a revisar un capítulo, un pedacito capítulo de Jeremías 3 que explica todo esto con mucho detalle para que podamos entender lo que está hablando Pablo acá con mucha claridad, ¿ya? Entonces, nosotros que ya somos miembros de Cristo, ¿vamos a pasar este cuerpo a una ramera? ¿Alguien que se vende? ¿Alguien que está en cualquier otra cosa? No estamos hablando solamente de prostitución, ¿eh? Vamos a ver cómo espiritualmente eso es mucho más fuerte. Entonces, nosotros tenemos que estar pensando es, ¿para qué vamos a ser usados? ¿Para Dios o para el mundo? En el Apocalipsis habla de la gran ramera también. Aquí vamos a seguir mucha gente, ¿no? Entonces, ¿qué dice Pablo? De ningún modo, ya somos cuerpo de Cristo, ¿no? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? O sea, cuando te unes sexualmente a una mujer, se forma uno. Y si te unes con una ramera, es en algo negativo. Si tú espiritualmente te unes a una ramera espiritual, ¿sí? Te contaminas. No pierdes tu condición de hijo, pero la contaminación y el daño hace que no vayas a desarrollar. Tienes muchos problemas aquí. La, el consejo que nos da es para que podamos desarrollarnos y ser cada vez más libres, más poderosos, más gozo en el Señor, lo que tenemos. Ok.
¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? O sea, cuando nos unimos al mundo y hacemos cosas con el mundo, nos estamos ensuciando con el mundo. ¿Ok? Porque dice, los dos serán una sola carne. Está hablando de Génesis, cuando dice, cuando se une un hombre y una mujer, serán una sola carne. Cuando nosotros espiritualmente nos unimos a la ramera, estamos siendo una sola carne con la ramera. La ramera es el mundo también. Vamos a revisar eso más. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, cuando nos unimos al Señor, o sea, somos un espíritu con él. Al andar en el mundo, nos ensuciamos, nos contaminamos. El Señor no nos va a soltar. Y lo vamos a ver otra vez en Jeremías. ¿Ya? Pero eso. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Por eso dice, huid de la fornicación. Acá todo el mundo está pensando en la parte sexual nada más, que no lo es. Vamos a revisarlo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, nosotros, ¿quién habita en nosotros? Habita Dios. Entonces, si somos templo de Dios, ¿cuánto más deberíamos cuidar? Nuestro cuerpo es todo, ¿no? Lo que comemos, lo que hacemos, lo que vemos, dónde disfrutamos, dónde hacemos cosas, etcétera, etcétera. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Es el Espíritu Santo, ya está en nosotros, no es que va a venir, ni que cuando se aparezcan los dones o los milagros, ahí sí va a estar, no, ya está en nosotros. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Ya lo tenemos, no vamos a tenerlo, ya lo tenemos. Y que no sois vuestros, no somos nosotros dueños. Dios es dueño de ese templo, por eso habita en nosotros. Nosotros somos propiedad de Dios. ¿Ya? Entonces, en otra parte, dice que Dios ya nos dio el arras del Espíritu Santo, que es el adelanto. Entonces, ya lo tenemos ese adelanto nosotros. Y en el 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Nuevamente, al ser templos de Dios, Dios nos compró con medio de la sangre de Cristo, la muerte de Cristo nos compró. Y nosotros aceptamos esa compra cuando dijimos, sí, Señor, queremos, tú eres nuestro Señor. Entonces somos de Él. Si Él es nuestro Señor, nosotros somos propiedad de Él, porque Él nos compró, pagó con su muerte, con su sangre. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios como en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ok, aquí se acaba el capítulo 6. Ahora vamos a entrar un ratito a Jeremías y vamos a entender qué es realmente fornicación, ¿ya? Porque esa es una de las cosas que al no entenderlas nos cuesta muchísimo realmente hacer los cambios que necesitamos. Jeremías 3. Acá está. Uy, ay, Señor Jesús, no parece. Hay una falla acá en el. Perdón. Un ratito. A ver si se abre. No quiere aparecer. Estamos con problemas en Jeremías 3. Si no, voy a tener que sacarlo directo de la Biblia. Este. Acá está. Miren, este capítulo es muy interesante. Dicen que si alguien despide a su mujer y ésta se va y cohabita con otro hombre, su esposo ya no vuelve a vivir con ella. Está hablando de algo físico, pero se relaciona con Dios espiritual. Pues la tierra quedaría totalmente mancillada. Sin embargo, tú has cohabitado con muchos hombres. ¿A quién está hablando Dios acá? Está hablando al pueblo de Israel. Tú has cohabitado con muchos hombres y vuelves a mí. Israel como nación, esposa de Dios, se fue con otros hombres y ha cohabitado con ellos. Ha hecho el amor con ellos, se ha vuelto su mujer y ha tenido relaciones íntimas con. No está hablando de sexo físico, está hablando de sacarle la vuelta a Dios. ¿Me entienden? Ok. Sin embargo, tú has cohabitado con muchos hombres y vuelves a mí. Palabra del Señor. Levanta los ojos y mira las alturas.
¿En dónde no te has prostituido? Nuevamente, acá no está hablando absolutamente nada de una mujer con su esposo, sino está hablando del pueblo de Israel con Dios. ¿Qué cosa había pasado? Se habían prostituido. ¿Qué cosa es prostituirte? Venderte para tener relaciones íntimas con. Y nuevamente esto no es sexo físico, esto es tener relación profunda e íntima con el mundo, con el rey de vida, el mundo del pecado, ¿sí? Te sentabas a esperarlo junto a los caminos, o sea, estás esperando que venga los del mundo, no solamente porque ya no te queda remedio, no, sino estás buscando el mundo, ¿ok? Está hablando del pueblo de Israel. Como un beduino en el desierto y con tus prostituciones y con tu maldad contaminaste la tierra. Cuando le sacamos vuelta a Dios, o sea, lo abandonamos a Él, estamos contaminando la tierra. 13. Por eso se han retrasado las lluvias, etcétera, etcétera. Tienes la facha de una ramera. Cuando buscamos el mundo, lucimos espiritualmente como una ramera. Qué fuerte que es esto. No sabes lo que es tener vergüenza. Deberías avergonzarte por abandonar a tu Dios. ¿Y todavía me llamas Padre mío, amor de mi juventud? ¿Ok? Todavía me dices, ¿vas a estar enojado todo el tiempo? O sea, lo estás sacando la vuelta a Dios y le vas a decir, oye, pero ¿por qué te enojas conmigo? Ok. ¿Siempre vas a guardarme rencor? Obviamente Dios no guarda rencor. Y mientras estás hablando, cometes cuantas maldades puedes. Sí, no, Señor, si yo, perdóname, yo estoy haciendo bien, pero sigo haciendo lo mismo. O sea, estoy prostituyéndome con el mundo, ¿sí? Entonces, dice así, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Hablando de Israel como esposa, ¿no? Va y se prostituye en lo alto de cualquier monte, o sea, en cualquier parte, o a la sombra de cualquier árbol frondoso, donde ve algo que le gusta a sus ojos, ahí se mete. O sea, con quien sea y con que sea, con el mundo. Yo pensaba que después de todo eso se volvería a mí, pero no fue así. Esto lo vio su hermana, la rebelde Judá, vio que yo había despedido y repudiado a Israel por su infidelidad y sus prostituciones, pero tampoco ella tuvo temor, sino que con la misma rebeldía de su hermana fue y se prostituyó. Nuevamente, está hablando acá de nación. La nación de Israel, el pueblo de Israel se dividido en dos, Israel al norte y Judá al sur. Judá estaba viendo qué había pasado a su hermana por abandonar a Dios y dijo, ah, lo que le pasa a ella, y yo también hago lo mismo. O sea, ven las malas consecuencias, pero igualito la ha hecho. ¿Sí? Ok. Como Israel tomó a la ligera sus prostituciones y adulteró con ídolos de piedra y de madera, la tierra quedó contaminada, pero ni así se volvió a mí de todo corazón su hermana, la rebelde Judá. Solo fingió volverse a mí. Fingió volverse a mí. Ok, no voy a leer más sobre esto. Vamos a compartir. Ok, entonces cuando Dios habla de fornicación, y lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando habla de no fornicar y no fornicar, usa en la ley no fornicar y en otro dice no adulterar. O sea, dice no le saque la vuelta a la mujer. Está hablando de dos, a su esposa, está hablando de dos cosas diferentes. Mucha gente, fornicación es mal comportamiento sexual, escaparse sexualmente por cualquier parte. Lo que pasa que fornicar es hacer el amor con algo, alguien o una circunstancia, engañando a mi Dios, sacándole la vuelta a mi Dios. O sea, estoy teniendo relaciones con algo que no es mi verdadero esposo. Me siguen el tema, es bien, um, es bien fuerte. Más del 70-80% de las veces que se menciona la palabra fornicación en el Antiguo Testamento, no es adulterio, sino es sacarle la vuelta a Dios. ¿Ok? ¿Entienden ese punto? Entonces, cuando habla de no seamos perdón, fornicarios, una cosa es adúltero, otra cosa es fornicario. Fornicario es sacarle la vuelta a Dios. Entonces, ¿qué estaba hablando Pablo acá? Pablo está hablando de esa fornicación. Lo que pasa es que como no lo entendían, mucha gente cuando traduce y no se dan cuenta que eso está en el Antiguo Testamento ya referido, como lo acabamos de leer ahorita en Jeremías, más claro no puede ser. Entonces nos está pidiendo es que razonemos. Este capítulo es importantísimo. ¿Le estamos sacando la vuelta a Dios? La otra pregunta es, ¿estamos respetando a nuestro marido como iglesia? No estamos, no que los hombres somos mujeres y las mujeres son
No, todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la esposa que se casa con Cristo para hacer un solo cuerpo, en la cabeza y nosotros todo el cuerpo. Entonces, ¿le estamos sacando la vuelta a Dios? ¿Estamos siendo fieles a nuestro marido? ¿Fieles a nuestro propósito? ¿O nos estamos dejando desviar y conquistar con el mundo? Muchas veces, a veces, si no tenemos una relación profunda y conocemos bien, vamos a hablar ahora como las mujeres. Si la mujer conoce bien a su marido y lo busca y se da cuenta del valor que tiene y lo respeta, acuérdate que Dios no falla, nosotros somos los que fallamos. Entonces va a tener una mejor relación cada vez más profunda con su esposo. Pero si no buscamos al esposo para enterarnos cómo es y conocerlo, cualquier cosa de otra persona que te diga, oye, qué guapa que eres, qué bonita que eres, mira que todo, y empiezan a desviarse y les llama la atención esa otra cosa y la buscan. La buscan porque no han buscado verdaderamente a Dios. Y ahora vamos a poner porque no hemos buscado verdaderamente a Dios. Entonces, el adulterio espiritual es algo muy frecuente. Yo te diría que en realidad todos tenemos algo de eso, porque nos dejamos adular por ciertas cosas. A veces es nuestro egoísmo, a veces es que queremos reconocimiento, ¿no? Alguien nos dice, oye, qué bien que haces esto, lo que sea, y nos estamos yendo por ahí. Cuando tenemos que buscar es el reconocimiento de nuestro Dios. Ok, entonces esa es la explicación de fornicación ¿cómo se llama? En Jeremías 3. No solamente está ahí, está en muchos capítulos del Antiguo Testamento. Cité este son para que se viera claramente. Y eso es lo que Pablo está hablando. Entonces, debemos recapacitar en eso. Estamos sacándole la vuelta a Dios, que es el pecado más grande que existe. Pero nuevamente, ¿eso va a hacer que Dios nos quite la salvación? No, pero sí nos quita gozo a nosotros. Porque si estamos sacando la vuelta, no estamos disfrutando de Dios, no estamos reconociéndolo y al mismo tiempo no estamos acercándonos lo suficiente y no recibimos todas las bendiciones que Dios quiere darnos, que son infinitamente superiores a cualquier cosa que el mundo nos quiera dar. Bueno, con eso acabamos la clase de hoy. Buenas noches y gracias por estar presentes.